Bien, señores, en su espacio, abogado, justicia y sociedad, siempre nosotros le elevamos una plegaria al Señor para que nos cuide, nos bendiga y que nos dé la fortaleza a todos, En esta ocasión vamos a leer la palabra de Dios, la cual está tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Amén. Así iniciamos, señores, este espacio, abogado, justicia y sociedad. Bien, hoy tenemos con nosotros un catedrático, profesor en diferentes universidades, el cual tiene una recia formación académica, oriundo de la ciudad del municipio de Navarrete. Tenemos con nosotros el licenciado Inocencio Hernández Infante. Muy buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días para todos. Amén. Usted y todos los amigos televidentes. Así es. Bueno, el licenciado Inocencio Hernández, vamos a enumerar o enunciar parte de su currículum vitae. Es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 1990, maestría en Derechos Fundamentales y Constitucional con la Universidad La Pucamaima y Castilla-La Mancha, España, en el año 2009. Es actualmente abogado del Estado de la ciudad de Santiago de los Caballeros ante la jurisdicción inmobiliaria. Además, es profesor en diferentes universidades. Para nosotros es un orgullo y un privilegio tenerlo por acá. Con él vamos a conversar de muchos tópicos. No se lo pierdan en el desarrollo de este programa, porque vamos a conversar acerca de lo que son las instituciones del Estado, la corrupción administrativa, cuáles son esas condiciones para que se dé la corrupción administrativa, la prescripción, entre otros temas. E iniciando con la entrevista principal a cargo de nuestro invitado acerca de lo que es las instituciones políticas de la República Dominicana o el Estado Nacional de la República Dominicana a un proceso de desarrollo. Vamos a preguntarle cuál es el concepto de institucionalidad o el concepto de Estado. Sí, magistrado, le reitero los buenos días, tanto a usted como a los amigos televidentes que están en sintonía con este importante programa del cual me ha dicho el magistrado Luis Sánchez y mi compañero y amigo Luis Sánchez, que soy de sus promotores, que soy parte del staff del programa. Y entonces, reiterarle mi disponibilidad y mi agradecimiento por la oportunidad que me da de compartir con usted y con los amigos televidentes los modestos conocimientos que podamos tener sobre el tema que abordaremos en el día de hoy. Magistrado, no quiero dejar pasar por alto
porque creo que nos atañe a cada uno de nosotros el hecho de consternación que ha significado para todos los dominicanos la muerte de un ser querido por toda la República Dominicana, como lo es fue destacado merenguero, artista, político, empresario, productor, escritor, como lo fue Johnny Ventura. Me parece que es un acto de justicia que en el día de hoy este programa, ¿verdad? Me permito la libertad de hacerlo, de extenderlo. También se siente, y todos los dominicanos nos sentimos consternados por la muerte de un ser que llevó tanta alegría a los hogares dominicanos como lo fue el caballo mayor, que conocido como Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura Soriano, cariñosamente Johnny, como el pueblo dominicano pues lo conoció. Ya yéndonos a la pregunta que nos concierne, tenemos que decir, magistrado, licenciado Cuevas, que toda comunidad, toda sociedad necesita tener un orden, necesita tener un cuerpo de funcionarios y un cuerpo normativo, un cuerpo de leyes que regulen el desenvolvimiento, que regulen el desarrollo o la convivencia de las personas que habitan esa comunidad determinada. Cuando esa comunidad determinada, cualquiera que ésta sea, decide organizarse como tal, es porque ya tiene un proyecto comunitario, dirán otro, un proyecto de nación, un proyecto de sociedad. Entonces, esa sociedad escoge o define cuáles son los mecanismos institucionales bajo los cuales se va a regir esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de Estado, nos referimos específicamente al órgano o al cuerpo de instituciones políticas que van a regir, que van a supervisar o que van a dirigir la vida política de esa comunidad. Cuando hablamos de vida política nos estamos refiriendo al poder, porque la finalidad de toda ciencia política o de toda actividad política es regular el poder. No, o sea, la política no se da en un espacio vacío. La política, digamos, no se da en un espacio, digamos, incoloro o insaboro. No, la política tiene como finalidad fundamental regular el ejercicio del poder, de manera tal que cuando la comunidad define un proyecto comunitario o un proyecto social determinado, escoge los representantes de esa comunidad, de esa sociedad, que lo va a representar para que lleve a cabo justamente las propuestas, los programas, las ideas, los proyectos que la comunidad ha definido para seguir viviendo, para seguirse desarrollando o para seguir conviviendo en un espacio concreto, en un espacio determinado. En la República Dominicana, en el año de 1844, luego de nuestra separación de la hermana República de Haití, los legisladores o los constituyentes dominicanos se reunieron a partir del mes de agosto de ese año y durante aproximadamente 3 meses trabajaron la primera constitución dominicana, que fue la proclamada el 6 de noviembre de 1844. Entonces esa constitución política definió el programa político de la República Dominicana para lo porvenir, para el futuro, para lo que sería el futuro inmediato y a largo plazo de los dominicanos. Claro, con las características propias de los dominicanos, que como sabemos, tuvimos la irrupción de Pedro Santana, ¿verdad?, que impuso el famoso artículo 210 y que entonces podríamos decir que desnaturalizó la esencia civilista, digamos, el sentido primario, primigenio, que tenían los constituyentes, que tenía el pueblo dominicano cuando escogió a esos constituyentistas o a esos representantes o a esos delegados. Ese artículo 210 de Santana podríamos decir que fue, digamos, un baldo de agua fría, fue, digamos, un jabón en el sancocho que le puso Santana a esa constitución que desnaturalizó la esencia que originalmente se habían trazado los dominicanos eligiendo a los constituyentes de la Constitución de San Cristóbal de 1844. Sí.
vamos a preguntarle cuáles son las instituciones que forman parte de lo que es el concepto de Estado. Bueno, es una pregunta, licenciado, magistrado Cueva, muy amplia. Porque cuando hablamos de instituciones, podríamos decir que cuando en una asamblea o en una reunión se define el reglamento parlamentario o el procedimiento parlamentario, ya es una institución. Es decir, para que exista una logicidad o para que exista un fin tangible, concreto, es necesario que hasta exista un procedimiento, un reglamento para hacer uso de la palabra, porque si en una asamblea todas las personas hablan al mismo tiempo y cada quien presenta propuestas, sugerencias, críticas, autocríticas, en fin, todo lo que significa un debate parlamentario sin ningún rigor, sin ningún debate, entonces podríamos decir que se formaría un caos y eso no conduciría a nada positivo, a nada concreto, de manera tal que las instituciones incluyen tanto lo que son los procedimientos parlamentarios, ¿verdad?, como lo es también las instituciones que están destinadas a regular diversos fines de la comunidad. Y sabemos, por ejemplo, que dentro de esas instituciones, la primera de todas ellas es precisamente el poder o el poder legislativo, o lo que representa la facultad legislativa, que en la República Dominicana está representada por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados, que conforman entre ambos lo que se conoce como el Congreso Nacional. También tenemos en ese mismo ámbito de los poderes, bueno, pero primero, el primer poder de todo, magistrado, es el poder constituyente. Es decir, el poder constituyente es el poder que define los órganos constituidos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de poder constituyente, nos estamos refiriendo precisamente a esa capacidad que tiene el pueblo de definir su programa, de definir su proyecto para el mediano, el corto y el largo plazo. Entonces, ese, digamos, sería el poder originario. O sea, el poder, y luego de ese poder constituyente, entonces deriva un conjunto de poderes constituidos, como son ya el poder legislativo, que hablábamos ahorita, compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Tenemos también el poder ejecutivo, que lo representa el presidente de la República, y también tenemos el poder judicial, que se desmembra, que se compone de los diferentes tribunales que conforman el sistema judicial de la República Dominicana. También se habla del poder municipal, ¿verdad?, el poder que representan, el poder local, que representan los municipios, el Distrito Nacional, las alcaldías, los distritos municipales y los municipios. Tenemos también el poder electoral, ¿verdad?, que a través de ese poder es que se definen los candidatos, se establecen los padrones electorales para que la población pueda participar de los diferentes procesos electorales, y también se escogen los representantes del pueblo que van a los diferentes órganos, a los diferentes poderes, como ya hablamos hace un momento, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Pero también tenemos un poder que, aunque en nuestro país no existe, ni existe ningún, y aunque, bueno, podríamos decir que han habido intentos por vertebrar un poder, digamos, con las características del que voy a nombrar, que es el poder popular. O sea, el poder popular, digamos, es el poder que tendría la comunidad, que tendría la población, de poder fiscalizar, de poder supervisar y de poder controlar lo que hacen sus representantes en los diferentes órganos que componen el Estado dominicano o que componen la soberanía dominicana. Hay quienes hablan de que existen instituciones que estarían llamadas a servir digamos, de componentes de este poder popular, como sería, digamos, el defensor del pueblo, ¿verdad? El defensor del pueblo, que tendría una característica definida, pero hay quienes van más allá y quienes reclaman, digamos, un poder popular mucho más organizado y mucho más independiente justamente de los poderes públicos instituidos, porque si bien es cierto que el defensor del pueblo tiene una finalidad que es defender al pueblo, pero no deja de tener, digamos, una naturaleza derivada de los poderes públicos constituidos, como en este caso son el presidente de la República, ¿verdad?, los partidos políticos y también las cámaras legislativas.
el Congreso, o sea, los diputados y los senadores, que son los que designan, ¿verdad?, a este funcionario público que se llama el defensor del pueblo, o sea, que tiene una naturaleza derivada de estos poderes públicos constituidos. Entonces, cuando hablamos del poder popular, ese poder popular debe trascender o trasciende la naturaleza derivada que tiene el defensor del pueblo de la República Dominicana. Cuando usted hablaba acerca de los poderes del Estado, me remonté a aquella obra de Montesquieu, cuando hablaba acerca de fue uno de los pioneros en uno de los teóricos de Francia, en hablar acerca de los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Sí. L'esprit de la loi, Sí. que es en francés. Así es. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Si hay una independencia de esos tres poderes, vamos a ver que se va a garantizar lo que es un Estado de Derecho. Pero en la práctica, en la realidad, es otra cosa, porque una cosa es en la teoría y otra cosa cuando uno va a sacarla a la práctica. Así es. Desde su punto de vista, ¿habrá independencia de poderes en la actualidad en la República Dominicana? Bueno, hay que tomar en cuenta, magistrado, que cuando Montesquieu escribe esta obra monumental para el derecho público europeo, se refería a un momento histórico concreto, cómo era el proceso revolucionario que vivía en ese momento la Francia revolucionaria, que acababa o estaba en la búsqueda de derribar del poder a la nobleza, al clero, ¿verdad?, y a los terratenientes, que eran en ese momento la clase dominante europea y específicamente la clase dominante francesa. Y precisamente la burguesía, que era el sector contestatario, que era, digamos, el sector social que estaba contrario al poder de esos grupos tradicionales, planteaba en su momento inicial la necesidad de que el poder estuviera separado para evitar que una sola persona o un solo cuerpo o un solo bloque de poder concentrara todas las funciones del Estado, las tres funciones clásicas a las cuales nos hemos referido. Entonces podríamos decir que esto representó la primera ola de cambios políticos, de cambios en el ámbito de la administración del Estado, y que específicamente se refería a un momento histórico en el cual la burguesía naciente comenzaba a aspirar a tener el control de la sociedad. Evidentemente que, aunque Montesquieu y los demás teóricos franceses de ese momento hablaban de la necesidad de separar los poderes, pero evidentemente que no podía ser una separación absoluta. Tiene que haber, digamos, una reciprocidad, unas reciprocidades o unas relaciones que permitieran que en el cuerpo social, en el cuerpo político, hubiera cierto equilibrio, cierta ponderación, cierta equidad entre los componentes, de manera tal que, aunque cada quien tenía sus funciones, sus funciones específicas, pero habían también las conexiones, habían las relaciones, existían las relaciones y deben existir las relaciones de manera tal que no sean, digamos, una separación o una compartimentación, ¿verdad?, del poder, sino que hayan cada quien asuma sus funciones de manera independiente, pero estableciendo las relaciones en ese sentido de fundamentales. Por ejemplo, se habla de que quien elabora las leyes es el Poder Legislativo, pero también se le atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de tener propuestas, digamos, de leyes, ¿verdad?, presentar propuestas de leyes para definidos contenidos concretos de la administración del Estado. Igual también se habla también de la independencia del poder judicial, pero de igual manera el Poder Ejecutivo tiene la facultad de indultar a aquellas personas que han sido juzgadas y condenadas por el Poder Judicial. Es decir, que siempre habrán y siempre existirán esas relaciones o esas conexiones dentro de esos poderes del Estado, que evidentemente tienen ámbitos competenciales diferentes, pero que también tienen relaciones que facilitan o que habilitan la vida en sociedad. Sí. Para que estaban como conectados los enciclopedistas. Por ejemplo, sí, en esa tesis también estaba Jean-Jacques Rousseau, cuando establecen el contrato social,
que había un contrato entre lo que es el gobernante y el pueblo. O sea, buscando, ¿verdad?, que como el concepto, definir lo que es el concepto de Estado. Porque entonces yo decía, bueno, pero es que tú tienes unos poderes, pero también tú tienes límites a ese poder. Sí, así es. Estas teorías de Jean-Jacques Rousseau se fundamenta en un concepto contractualista, o un concepto, podríamos decir, fundamentado el poder político en un supuesto contrato social. Hay quienes dicen que el Estado no se fundamenta en un contrato, sino que el Estado implica la determinación de un grupo, de una clase política, económica, sobre otra clase para preservar el poder dentro de la sociedad, pero manteniendo esa clase política gobernante, dominante, la hegemonía sobre la clase política dominada. Es decir, que hay la teoría contractualista, que es la teoría, digamos, clásica, ¿verdad?, de los clásicos franceses, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etcétera, etcétera. Pero hay también que tienen una teoría clasista, de clases sociales, o una teoría del poder como dominación, ¿verdad? El poder como dominación, que ya entonces habrían ahí, ya vendría la teoría de Max Weber, que hablaba de la teoría como dominación, y otros teóricos que plantean que el Estado no es, digamos, un cuerpo, digamos, desinteresado, sino que el Estado se sustenta en grupos económicos, en grupos políticos que detentan el poder y que la finalidad es preservar ese poder para toda la vida. Sí. Bien, señores, conversando con Inocencio Hernández, el magistrado, abogado del Estado, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Nos vamos a una pausa, pero entonces para venir con la pregunta acerca de lo que es la corrupción administrativa. Nos vamos a unos consejos comerciales. «50 años dan para mucho, dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado, y para que ese legado nunca se pierda, y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad, visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. ¿No pagas a su
no hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, continuando en su espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. Vamos a preguntarle a nuestro invitado acerca de la corrupción administrativa. Y vamos a preguntarle cómo aborda la Constitución de la República Dominicana la corrupción administrativa. Sí, magistrado. Lo primero que tenemos que decir es que la corrupción amerita ser razonada o pensada desde una perspectiva o desde un enfoque mucho más amplio que como se aborda cotidianamente en nuestro país. Porque es corrupción administrativa, es corrupción política. Desde el mismo momento en que un funcionario o un representante de la comunidad, porque en esta parte es interesante o es importante, y me excusa si voy a caer en redundancia, lo que les voy a plantear. Cuando hablábamos originalmente o inicialmente de la cuestión del poder constituyente, ¿verdad?, que es el poder que siempre está en manos del pueblo, el poder nunca está fuera del pueblo, el poder siempre está en manos del pueblo. Lo que pasa es que el poder político, como una forma, digamos, de garantizar su viabilidad o de que se pueda llevar a cabo esta labor comunitaria, se necesita la escogencia de representantes y delegados que vayan al Poder Legislativo, como los senadores o como diputados, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, como Presidente de la República, vicepresidente, ministro, viceministro, en fin, todo lo que hay en esa misma línea, como jueces, como fiscales, como alcaldes, como regidores, como jueces de junta, jueces representantes de los diferentes órganos de poder descentralizado, en fin. Entonces, no son más que representantes. Entonces, desde el mismo momento en que un representante
del pueblo, ya sea senador, diputado, presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, alcalde, director de distrito, miembro de una junta electoral, de una junta, en fin, lo que sea, de la Cámara de Cuentas, se aparta de la finalidad para la cual fue escogido, es corrupción política. Es decir, el funcionario público tiene un deber fundamental frente a su comunidad, que lo ha escogido para que lo represente en ese cuerpo, o en ese ente político, o en esa institución política, que ha ido precisamente ahí para trabajar a favor de su comunidad. Entonces, inmediatamente ese funcionario comienza a actuar para provecho propio, como legislador, como diputado, senador, como sea, ministro, viceministro, como sea. Entonces ya ese funcionario público ha caído en lo que es la corrupción política, porque fue designado por su comunidad para que ejerciera unas concretas funciones, unos concretos fines. Y si ese fin para el cual él fue designado no se ajusta a su práctica, a su labor como director, como gerente de un departamento, entonces ya es corrupción política. Es decir, que la corrupción política no solamente es cuando el funcionario público se roba el dinero del pueblo, que el pueblo pone en sus manos para que administre y lleve a cabo la función para la cual él fue designado, sino que también es corrupción política. O sea, no deja de ser corrupción política, es, digamos, la forma más típica de la corrupción política. Pero la corrupción política también implica cuando el funcionario público trabaja para beneficio personal, familiar o grupal y se desentiende de su función como representante de la comunidad, como representante de la sociedad que lo ha escogido, que lo ha reglamentado, que lo ha, designado en esa posición. Yo, por ejemplo, tengo un caso muy concreto. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que en la República Dominicana tenemos un régimen de pensiones y de jubilaciones para los empleados públicos y privados, ¿verdad? Y que ese régimen de pensiones y de jubilaciones tiene unas escalas, digamos, de beneficios muy precarias en relación con lo que es, digamos, las necesidades básicas de un hogar, de un pensionado, de un jubilado. Sin embargo, tenemos el hecho de que el régimen de pensiones y de jubilaciones de los legisladores prácticamente es algo inalcanzable para el pueblo dominicano. Así es. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo es posible que un empleado, un trabajador, por ejemplo un cañero, que se pasó toda su vida picando caña en un ingenio azucarero, se haya pasado 20 años, 25 años pidiéndole al Estado dominicano que le dé su pensioncita de 5 o 10 mil pesos, y tenemos entonces que los legisladores dominicanos, cuando se pensionan por un periodo legislativo, se pensionan con un 70% de su salario como diputado? Es decir, que si un diputado aproximadamente gana 250 mil pesos, su pensión son 180 mil pesos. Entonces, no hay proporcionalidad. Entonces, podríamos decir que esa forma en como los legisladores tienen su plan de retiro y su plan de pensiones es corrupción política. Porque en cierto modo, el pueblo lo puso ahí para que legislaran a favor del pueblo. Entonces, una pensión de un trabajador, que lo que ronda son, digamos, 8 mil pesos, oiga, mi hermano, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Hay una diferencia contrastante entre unos y otros. Entonces, podríamos decir que cuando el legislador dominicano se atribuye una pensión o una jubilación con el 70% de su salario, una cosa astronómica, entonces podríamos decir que hay corrupción política. Entonces la corrupción política no es más que cuando el funcionario público se desentiende de su función como representante de su comunidad y comienza a laborar o a trabajar para beneficio propio y beneficio de sus allegados o de sus asociados. Así es. Entonces, bueno, está en el tapete, está muy de moda lo que es el asunto de la corrupción administrativa. Claro. Pero vamos a enfocarlo siempre en el plano académico, sí, e intelectual. Entonces, ¿cuáles son las razones de las que las instituciones, que siempre están dirigidas por los seres humanos, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pueden llegar a corromperse? O sea, ¿cuáles son las causas realmente? Bueno, ya le decía hace un momento que la causa primaria es cuando el funcionario, el delegado, representante comunitario, se desvincula del fin para el cual fue designado. Es decir, cuando la sociedad escoge un representante
para que los representen en un cuerpo determinado, se establece un vínculo orgánico, es decir, hay una relación orgánica entre el cuerpo, entre el constituyente, entre el pueblo y ese representante, ¿verdad?, que va a esa institución a representarlo. Por ejemplo, si se coge un regidor, para poner casos más sencillos, ¿verdad?, que la gente lo entienda más sencillamente, este regidor debe ir al ayuntamiento, al ayuntamiento, ¿verdad?, al municipio, a representar su comunidad. De manera tal que si por ejemplo, si llega una señora, ¿verdad?, una mujer, digamos, del pueblo, ¿verdad?, ese representante no puede ponerse él por encima de esa señora envejeciente, joven, adulta, que lo vaya a visitar. Él tiene que tratar a esa persona con toda la dignidad que se merece esa persona, porque fue esa persona la que lo puso en ese puesto, que él está ocupando en ese cargo como regidor, en ese asiento como regidor. Entonces, ese regidor tiene un deber con su comunidad, ese alcalde tiene un deber con su comunidad. Entonces, cuando ese alcalde o cuando ese regidor se desentiende de su comunidad y comienza a trabajar para provecho propio, para provecho de sus allegados, de sus asociados, entonces es un funcionario público que se está corrompiendo, porque la corrupción comienza justamente cuando él se desvincula de su vínculo orgánico con su comunidad y comienza a asumir una práctica y una función para provecho propio de sus asociados o de sus allegados. Entonces podríamos decir que esa es la causa eficiente que da lugar al fenómeno de la corrupción política en la República Dominicana y en todo el contexto, digamos, humano, porque prácticamente justamente se trata de eso. Cuando la Constitución de nuestro país aborda el tema de la corrupción en su artículo 146, si mal no recuerdo. Sí, así es. Aborda lo que se llama la prescripción. ¿Qué usted tiene que opinar o qué nos puede decir acerca de lo que es la prescripción y la declaración jurada de bienes? Bueno, es bueno, Cuevas, que en este ámbito hagamos ¿verdad?, un deslinde, nos refiramos al tema de la corrupción, porque la corrupción tendría dos enfoques. Hay un enfoque constitucional, que lo define en el artículo 147, y también tenemos un enfoque legal, que se define ya en el Código Penal y en las leyes especiales que se han dictado en nuestro país para tratar el tema de la corrupción administrativa, de la corrupción política. Entonces, en el plano constitucional, que es el plano al cual nos estamos, ¿verdad?, que estamos abordando en este momento, podríamos decir que esa Constitución dominicana, en el artículo 146, establece como obligatorio, ¿verdad?, la persecución de todo acto de corrupción administrativa. Es decir, que el legislador, cuando va a legislar para perseguir, para enjuiciar o para calificar de un modo u otro la corrupción política, el legislador no puede bajo ningún concepto dejar de lado el tema de la corrupción política, porque es un mandato constitucional. La Constitución manda al legislador a que defina la corrupción política y a que establezca las sanciones penales conducentes justamente a perseguir o a lograr que se controle o que se elimine ese fenómeno o esa lacra social que es la corrupción política en todo lo que es el ámbito de la administración del Estado. Igualmente, esa normativa constitucional trata la corrupción política señalando que es deber de todo funcionario público designado o elegido presentar a tiempo su declaración jurada de bienes, porque es un mecanismo que permite a la administración del Estado fiscalizar o determinar si en su accionar o si en el accionar de ese funcionario público ha habido un manejo indebido, si ha habido un enriquecimiento injustificado, si ha habido un aprovechamiento de su función como funcionario público para su provecho propio, y ese enriquecimiento se establece haciendo la comparación entre lo que usted declaró cuando usted entró como funcionario público
nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a un plano hipotético, a ese representante o a ese delegado de la comunidad. Lo que usted declaró cuando usted entró como funcionario público y lo que usted presenta cuando usted sale de la función, entonces se establecen unos términos de comparación que le permite al órgano juzgador o al órgano persecutor definir, bueno, pero es que usted cuando declaró ¿verdad?, cuando usted ingresó a su función tenía declarado este patrimonio, y cuando usted salió con un patrimonio muy superior. Entonces ese incremento en su patrimonio no se justifica sobre la base de lo que fue su ingreso salarial, o su ingreso ¿verdad?, como empleado o como funcionario público. Entonces en ese caso se presupone o se asume que ha habido un enriquecimiento ilícito cuando no hay una correspondencia entre lo que usted, digamos, recibió como salario público durante toda su función de funcionario público y lo que usted exhibe al final cuando ya sale de la función, o cuando usted en el curso de su función comienza a tener una ostentación de riqueza, una ostentación de una acumulación de riqueza que realmente está en desproporción con lo que es, digamos, el ingreso normal o habitual, o la exhibición económica que podría exhibir un funcionario público normal y habitual, ajustándose justamente a lo que recibe como legalmente por el nivel salarial que tiene. Entonces, en ese mismo orden, si él no justifica vía las pruebas de cómo tuvo ese excedente, entonces ya empieza... O sea, hay una presunción de enriquecimiento ilícito, entonces le corresponde a ese funcionario público establecer que ese enriquecimiento no ha sido fruto de ningún acto ilícito o un acto indebido. Correcto. Entonces ya en ese caso se dice que la carga de la prueba, que regularmente en el ámbito penal le corresponde al persecutor, en este caso a los fiscales, ¿verdad?, al Ministerio Público. Cuando se trata, digamos, de un tema de corrupción, entonces se invierte. Entonces le correspondería ya a ese funcionario público justificar cómo él, en ese tiempo que tuvo como funcionario público, obtuvo un incremento patrimonial muy superior a lo que fue su ingreso a nivel salarial. Correcto. En ese mismo orden, ¿qué se entiende entonces? Bueno, también usted se refería al tema de la prescripción. El tema de la prescripción, que la Constitución señala que cuando el legislador vaya, o cuando el legislador va a consagrar la persecución de los tipos penales por temas de corrupción, deberá someter la corrupción a la prescripción más alta que define el Código Penal, que define las leyes penales de la República Dominicana. Es decir, que nunca la corrupción administrativa podrá ser, digamos, sancionada con una prescripción, digamos, como si se tratara de un simple delito, ¿verdad? Un delito simple, sino que la Constitución exige que cuando el legislador vaya a establecer crímenes y delitos, establezca la prescripción más alta para esta categoría de actos penales. Así es. Que creo que en este caso son 10 años, ¿verdad? Sí, señor. Son 10 años. ¿Qué se entiende por ética y valor en ese sentido? Bueno, la ética, Cueva, magistrado Manuel Cueva, es una... podríamos decir que hay quienes desdeñan la ética. De hecho, hay un órgano dentro de la administración pública que es la Comisión de Ética y Transparencia, si mal no recuerdo, creo que ética, o no sé si es una comisión o es una oficina, no recuerdo exactamente la categoría que se le ha atribuido, pero en todo caso hay un cuerpo de funcionarios que creo que lo dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, en la actual administración del Estado, y en la gestión la dirigió profesor Lidio Cadet, tengo entendido, que tiene como finalidad justamente lograr que el funcionario público se ajuste a unos determinados parámetros éticos en el desempeño de sus funciones. Entonces la ética, ¿verdad? La ética es aquello que está ligado a lo que garantiza la vida. Es decir, no existe, la ética tiene como finalidad fundamental garantizar la sobrevivencia o la vida en la comunidad, de manera tal que la acción del funcionario público que roba los recursos del Estado, además de ser penalmente sancionable, es éticamente perseguible. ¿Por qué? Porque ese funcionario público, cuando se roba los recursos del Estado, está impidiendo que con esos recursos del Estado, ¿verdad?, de la comunidad, se hagan hospitales,
se provean de medicina a los hospitales, se les pague un salario adecuado a los médicos, se hagan escuelas. Entonces podríamos decir que además del hecho penal en sí, éticamente, también ese funcionario público está también está llevando a cabo una actuación antiética, porque está matando a la comunidad, porque los pocos recursos que tiene la sociedad para educarse y para su salud, para su comida, entonces el funcionario público lo atrae para su provecho propio, y entonces podríamos decir que a eso justamente se refiere la ética, al mayor nivel de satisfacción precisamente de las necesidades de vida que garantizan la vida de la sociedad, que garantizan precisamente la vida de la comunidad. No existe más valor, no existe ningún valor más preciado para el ser humano que la vida. Así es. O sea, ni el trabajo, o sea, la gente habla mucho del trabajo, la gente habla mucho del dinero, habla mucho, ¿verdad?, pero el valor fundamental, el valor esencial que tiene las sociedades, en todas las sociedades, la vida. No existe ningún valor que esté por encima de la vida. Entonces, en ese mismo sentido, podríamos decir que hay una relación fundamental entre ética y valores, porque el valor fundamental que tenemos los seres humanos es la vida. Entonces, si una política no lucha por preservar la vida, entonces es una política antiética que mata la vida. Sí. Pues bien, nos vamos a unos consejos comerciales para entonces venir a proseguir con la entrevista a cargo de nuestro invitado, el magistrado Inocencio Hernández. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0000.
0638 y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, señores, aquí en su espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. Estamos tratando las instituciones del Estado, el concepto de Estado, así como también los tres poderes del Estado y la corrupción administrativa. Con nuestro invitado, que tiene una recia formación académica, el licenciado Inocencio Hernández, el cual también es magistrado, abogado del Estado de la ciudad de Santiago de los Caballeros. A veces yo me preguntaba, cuando habían juicios, por ejemplo, cuando hay una medida de coerción por asuntos de corrupción administrativa, que por qué se hacía público. Y me hacía esa pregunta y buscaba el código, y buscaba el artículo 290 del Código Procesal Penal, que decía que esa fase secreta, o sea, que es entre las partes. Pero después cambié de parecer. Yo, pero ven acá, pero si se le está acusando, se le está indicando a una persona actos de corrupción administrativa, digo, bueno, yo también, y la ciudadanía tiene que enterarse, porque ahí está mi dinero y ahí está el dinero de todos nosotros. O sea, no es una etapa donde se va a probar la culpabilidad, no, pero se está señalando ya a una persona. Entonces, entendía yo, o entiendo todavía, que aunque el código en su artículo 290 especifica que esa fase es secreta, pero yo entiendo que cuando se habla de corrupción administrativa, tiene que ser pública, en el sentido de que todos nosotros tenemos que saber qué fue lo que X funcionario hizo con el dinero que yo pago de mis impuestos y que ustedes también pagan esos impuestos. Pero vamos a preguntarle nosotros a nuestro especialista a ver cuál es su opinión al respecto. Bueno, evidentemente que la comunicación social juega un rol estelar en nuestras sociedades, más en una época en que las redes sociales y la internet han revolucionado todo lo que es el mundo de la comunicación social. Las sociedades se han convertido en entes muy politizados, en cuerpos muy politizados, y esta irrupción de esta tecnología precisamente han revolucionado, han venido a impactar de manera revolucionaria en lo que es la comunicación social y la comunicación de los fenómenos sociales. Y evidentemente que un expediente de corrupción de X funcionario público es un tema que impacta y que llama la atención, porque justamente se trata de una persona que fue seleccionada por la comunidad para que lo representara en un X cuerpo del Estado nacional. Ahora bien, cuando abordamos el tema de la corrupción y el tema de la persecución penal, sabemos que
el Estado es un leviatán, es un cuerpo poderoso que está en capacidad de destruir honras, reputaciones, hasta la propia vida de las personas. Me hicieron señas ya de que nos queda un solo minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, pues entonces ¿habrá un mecanismo para controlar esa situación breve, en 30 Yo segundos? pienso que el mejor mecanismo para controlar la corrupción del Estado es darle o que el pueblo tenga un mayor nivel de fiscalización y de supervisión de las cosas que hacen y no hacen los funcionarios públicos, porque aunque el Congreso tiene la función de fiscalizar y de supervisar la labor que hacen los legisladores, pero las componendas políticas y el hecho de que el poder siempre tienda a concentrarse en el poder ejecutivo, evidentemente que tornan prácticamente ineficaz lo que es la función de fiscalización que hacen los congresos y hacen los cuerpos legislativos de la República Dominicana y del país y del mundo entero, por lo que entiendo que una mejor forma de lograr una eficacia más eficaz o más efectiva con relación al tema de la corrupción es justamente otorgándole o que el pueblo reclame un mayor nivel de participación, de fiscalización y de supervisión de lo que hacen los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Ok, pues nada, les damos las gracias infinitas al magistrado Inocencio Hernández. Ya es uno de la casa ya, porque siempre ha sido, claro, siempre ha sido un invitado especial en este programa. Pues nada, vamos a invitarle para una próxima entrega y decirle a todos ustedes que nos vemos en una próxima entrega y que Papá Dios me les cuide mucho. Bye bye. Hasta luego.